justamente por eso América Central se reúne este sábado en Guatemala para analizar propuestas que van desde la despenalización de las drogas hasta idear la forma de reducir el número de muertos que por cuenta del narcotráfico convierten a esta región del continente, según la Organización de Naciones Unidas, en la zona más violenta del mundo. En América Latina son cada vez más las voces que reclaman un cambio en la estrategia de la lucha contra las drogas. Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colombia y México son los países que más sufren las consecuencias de la guerra que genera la venta y el consumo de drogas. Por esta razón, en el continente americano son ya varios países los que esperan llegar a la Cumbre de las Américas el 14 y 15 de abril en Cartagena, Colombia, con una propuesta diferente a la que hoy lidera Estados Unidos. Costa Rica. El gobierno de Costa Rica propone salir de dogmatismos que, según su presidenta Laura Chinchilla, ningún beneficio le ha traído a Centroamérica. Costa Rica invita a dialogar y a debatir con seriedad el tema de las drogas y que, según la mandataria centroamericana, está sacrificando una generación, poniendo muertos y arriesgando su institucionalidad. ¿Cuánta fuerza se debe imprimir al control de la demanda y no solo el de la oferta? Debatir sobre la corresponsabilidad de los países consumidores, el uso de las mujeres por los narcotraficantes, etc. El debate tiene que trascender, pero estamos abiertos a él. Guatemala. Guatemala asegura que no abandonará su iniciativa de debatir sobre la despenalización de las drogas, aunque Estados Unidos le ofrezca más recursos económicos para continuar la lucha contra el narcotráfico. Esta lucha se ha llevado por 30 años y va a tener que llevarse por otros años más. En opinión del jefe de Estado de Guatemala, Otto Pérez, con la despenalización de las drogas ganarían todos. Hoy la droga es cara precisamente porque es prohibida, pero será diferente al dejar de ser prohibida, al tener todas las regulaciones que debería tener. Los ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica acordaron el pasado 20 de marzo en El Salvador presentar una posición común sobre la crisis regional de inseguridad en sus países por cuenta del narcotráfico. Los cancilleres de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica y enviados de Nicaragua, Belice y República Dominicana informaron que la posición común será discutida en la cumbre del sábado 24 de marzo en la ciudad guatemalteca de Antigua, a 45 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala. De lo que suceda en Guatemala nacerá la propuesta de posición común en materia de seguridad regional, después de ser analizada por especialistas que den su apreciación positiva o negativa sobre la legalización de las drogas. De este análisis de países centroamericanos se derivará una posición argumentada de la región central del continente con respecto a un posible cambio de estrategia en la lucha contra los narcos, tema central, al parecer, de la Cumbre de las Américas. En Washington, Edgar Ugalde Álvarez, embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos. Embajador Ugalde, su presidenta Laura Chinchilla pues ha hablado sobre esta propuesta que nace de Guatemala y que de alguna manera pues sí tiene un respaldo por parte de su país, de Costa Rica. Su presidenta habla de la corresponsabilidad que debe empezar a asumir países como Estados Unidos en el tema del tráfico de drogas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mire, es una reacción lógica la de la señora presidenta, porque precisamente cuando se comenzaron los programas que se concibieron tanto para México como para Colombia, precisamente los que comenzaron a sufrir desde ese momento en mayor grado fueron los países centroamericanos, porque los narcotraficantes, al verse presionados, escogieron la vía. Y países como algunos de los centroamericanos, que eran países de tránsito, se han venido convirtiendo en bodega y posteriormente en expendidores, y ahí existe la gran preocupación y que dan origen a estos planteamientos sinceros y claros de la señora presidenta de la República. Más allá de la despenalización, como lo dice la propia Laura Chinchilla, su presidenta, también habla del riesgo que se encuentran algunos países de Centroamérica, por lo menos en su institucionalidad, en su democracia, y también de la utilización de las mujeres como vehículo principal del narcotráfico en el tema de las drogas. ¿Qué medidas han tomado en Costa Rica para evitar esta forma de uso de maltrato a las mujeres? Bueno, mire, permítame en primer lugar decir que también ahí habla con gran fundamento la señora presidenta, porque en Costa Rica se ha notado que la mayoría de las mujeres que en este momento guardan prisión se debe al problema de las drogas. De allí esa gran preocupación
de la primera presidenta que tiene Costa Rica. Es una mujer preocupada por estos problemas, que los conoce a fondo, porque fue ministra de Justicia simultáneamente cuando fue presidenta de la República, y Costa Rica está haciendo los esfuerzos, todos los esfuerzos que puede, pero este es un problema que tiene que resolverse entre todos. Es un problema que no puede enfrentar ningún país solo, ni los más grandes podrán resolverlos por sí solos. De manera que allí está la conveniencia y la importancia de este encuentro en Guatemala. Sí, como lo dice el embajador Ugalde, es un problema que se debe resolver en consenso, pero ese consenso, al parecer, señor Jorge Chabad, no se va a podido encontrar, ni se va a encontrar, al parecer, este fin de semana en Guatemala, porque ya países como El Salvador, Honduras y Panamá han dicho que la propuesta de despenalizar no les suena, que les suena el tema de investigar, de indagar a fondo y encontrar un consenso diferente, pero por lo menos despenalizar no es. Sí, no, como yo mencionaba hace unos momentos, a corto plazo yo creo que es difícil pensar en un cambio radical del régimen internacional prohibicionista de las drogas. Sin embargo, el hecho de que se discuta abiertamente en foros internacionales de esta naturaleza, de que sea planteado por un presidente en funciones, creo que ayuda a avanzar en la discusión en lo que yo creo que es una alternativa que, si bien no va a resolver todo el problema de la criminalidad organizada, sí ayudaría a quitarles gasolina a estos grupos violentos y criminales. Entonces, desde ese punto de vista yo lo vería como un avance. Ahora, evidentemente, en esta reunión no esperaría un cambio radical, pero pues de alguna forma estos planteamientos discutidos en una reunión de esta naturaleza eran impensables hace 5 o 10 años. Entonces quiere decir que algo está cambiando en la percepción del problema en los países latinoamericanos, que hace prever que eventualmente en un futuro pues se pueda llegar a cambios mucho mayores. Sí, digamos que la punta de lanza reciente se dio en el año 2009 con cuando se reúnen los 3 expresidentes. Se reúne Enrique Cardoso de Brasil, el expresidente Gaviria de Colombia, y se reúne Ernesto Zedillo de México. Con ellos y junto con otras personalidades independientes se habla por primera vez sin miedo y sin tapujos de despenalizar la droga. Pero ese discurso, algunos lo entienden y lo siguen, pero pocos piensan que sea viable o se pueda aplicar en los países de América Central o de Sudamérica. ¿Por qué razón? ¿Hay miedo, hay dogmatismo alrededor del tema del consumo de las drogas y de la forma como se castiga? Sí, yo creo que hay mucho dogmatismo, hay una percepción todavía muy generalizada en la sociedad, yo diría casi en general en el mundo, de que algo que es dañino para la salud debe prohibirse y combatirse mediante el uso de la ley, lo cual creo que es un error. Nadie está diciendo que el despenalizar el consumo o eventualmente legalizar las drogas quiera decir que esto sea algo positivo, ni de que haya que promoverlo. Creo que no es por ahí, pero en la mente de muchas personas en el mundo piensan que lo que es moralmente correcto debe ser también perseguido o instrumentado por una ley. Entonces yo creo que es parte de una mentalidad que hay que cambiar, que no va a ser fácil cambiarla, porque va más allá de los gobiernos. Yo creo que también las encuestas que yo he visto en varios países del mundo muestran que las sociedades no ven, al menos en su mayoría, todavía con buenos ojos una propuesta de ese sentido, aunque ha ido ganando consenso una opción de esta naturaleza. Pero bueno, es cuestión de tiempo, y yo creo que esta es una batalla en el terreno también de las ideas, y son batallas que llevan mucho tiempo y que eventualmente se ganan, ¿no? Pero bueno, tiene que haber un cambio en la conciencia de las poblaciones y de los gobiernos. Entonces yo creo que sí se ve un avance en los últimos años en ese sentido. Por eso yo sería optimista de que eventualmente algún cambio va a ocurrir. No sé si en 1 año o 2 o en 5, pero ciertamente algo se está moviendo en las sociedades, no nomás latinoamericanas, sino en muchos otros países del mundo.
Sí, Juan Francisco Torres, usted hablaba hace unos segundos sobre esas políticas prohibicionistas que no van a llevar de ninguna manera a acabar con el consumo de las drogas. Y también lo dijo hace unos 3 años, lo dijo los países de la Unión Europea, que la droga o la lucha contra la droga se había perdido en América Latina por cuenta de esa política prohibicionista. La estrategia no está funcionando. Pero entonces la gran pregunta es, y a la que no se ha podido tener respuesta es, ¿cuál es la forma de ganarle la guerra a las drogas alejándonos de esa política prohibicionista? Bueno, aquí es muy importante que efectivamente entender que hay una dinámica en la cual en un espectro, digamos, de medidas, estamos en un extremo que es justamente el prohibicionismo absoluto. El otro lado del espectro sería una libertad absoluta, como sería vender caramelos en un supermercado. Nadie está sugiriendo ni suponiendo que esa sea la estrategia a seguir. Tendría que estar en un esquema intermedio en el cual, bajo una función de salud pública y bajo la tutela estatal, estas sustancias se regularan, se controlaran y se les diera el debido tratamiento a quienes de alguna u otra forma caen en la trampa de su consumo, como puede suceder el día de hoy con alcohol, con drogas de otro tipo que están reguladas y que de alguna manera se reconoce que simplemente por prohibirlas no va a desaparecer su uso o consumo. Es mejor que el Estado ejerza su tutela en materia de salud pública y proteja a los consumidores, los aleje de la violencia, los aleje de la delincuencia y de alguna manera reconozca que es mejor tenerlos bajo la cubierta del manto de salud pública y en hospitales que en cárceles, que es donde terminan hoy los usuarios, donde no solamente no participan, sino se capacitan como delincuentes. Estados Unidos asegura que el 90% de la droga que consume en su territorio pasa por territorio marítimo o terrestre de México y de Centroamérica. Los países de América Central, por su parte, dicen que en esta lucha ellos ponen los muertos y el riesgo de la gobernabilidad de sus países. Con esta información, ya regresamos en la noche.